En este video te voy a hablar de un hábito de percepción no examinado que ha llevado como consecuencia a los seres humanos a desconectarnos de nuestro poder interior y a creer que no tenemos la capacidad para conectarnos con nuestros dones y talentos y mucho menos compartirlos con el mundo y vivir una vida plena y tranquila. Este hábito de percepción no examinado es el ego. Y en este corto video te voy a compartir de manera fácil y práctica qué es el ego, cuáles son esos 5 mecanismos a través de los cuales hace que nosotros sigamos en el sistema de pensamiento basado en el conflicto, basado en la separación y basado en el miedo, y cómo es que el ego se va construyendo a lo largo de la historia. Esas cosas te las voy a explicar y vamos a comenzar por qué es el ego, ¿te parece? Y primero que nada, como dije hace un momento, el ego es un hábito de percepción no examinado. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestras experiencias de vida, nosotros asimilamos diferentes ideas acerca del mundo. Y muchas veces, como estamos viviendo en un determinado contexto, creemos que todas las ideas, todos los pensamientos, todo lo que nos dicen en ese contexto es la verdad absoluta cuando no es así. Y no entramos a observar, analizar ni a filtrar la información que recibimos del exterior. Y empezamos a identificarnos con muchísimas ideas que a veces son limitadas. Y si por ejemplo alguna persona nos dice no tienes la capacidad para expresarte, eres una persona que no puede emprender, o cualquier idea que proviene del exterior, más cuando estamos en la adolescencia o en la infancia, creemos que es una verdad absoluta, y así es como se van construyendo esas ideas que provienen del ego, no por lo que nos dicen en el mundo externo, sino porque nosotros no le pasamos un filtro a esa información y llegamos a la edad adulta creyendo que todo lo que nos han dicho es verdad. Así es que el primer paso es empezar a examinar todas esas ideas limitadas y a reconocer que esos pensamientos no provienen de Dios, por lo tanto no son reales. Nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra vida en el momento en que tomemos esa decisión. Chicos, yo durante mucho tiempo pasé dándole valor al sistema de pensamientos del ego. Pensaba que no tenía la capacidad de comunicar, pensaba que mi voz no tenía valor, y eso me llevó como consecuencia a no poderme comunicar, a tener mucho miedo, a tener mucha ansiedad cuando compartía en reuniones incluso pequeñas, hasta el punto de tener que tomar medicación psiquiátrica. Pero toqué el fondo por diversas situaciones y me di cuenta que verdaderamente podía salir de ahí y que tenía la capacidad, más allá de todas aquellas etiquetas que yo me había creído, que pensaba que era yo. Y de eso se trata el ego, de todo ese sistema de pensamiento que nosotros creemos que es una sentencia y una verdad absoluta cuando no es así. Logré, a través de empezar en el proceso de crecimiento personal espiritual, salir de todas esas circunstancias y ahora poder compartir un mensaje con mayor autenticidad y mayor fluidez. Y a partir de todo esto, el poder compartirte que tú también tienes esa capacidad, ¿sí? Y solo necesitas tomar la decisión de salir del sistema de pensamiento del ego e inclinarte hacia el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y si quieres conocer un poquito más de mi historia y cómo voy transformando todos esos bloqueos internos y esas circunstancias de mi día a día, puedes seguirme en redes sociales. Por aquí abajo te comparto el link de mi Instagram en la descripción, y ahí yo comparto, además de experiencias de vida, herramientas que he aprendido para superar los bloqueos internos y el miedo y todo eso que me va impidiendo en algún momento el conectarme con una versión más elevada de mí. Así es que por ahí lo pueden encontrar, chicos. Y continuando con el tema, ¿qué otra cosa es el ego, aparte de ser un hábito de percepción no examinado? Es una identidad falsa. Como ya les dije hace un momento, es un mecanismo de supervivencia primitivo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando les comparta desde la perspectiva del doctor David Hawkins cómo es que el ego ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Y es un sistema de pensamiento basado en el miedo y la separación. Como ya les he dicho en otros videos, chicos, solamente puedes seguir 2 sistemas de pensamiento.
el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El sistema de pensamiento del ego son todas esas ideas limitadas acerca de nosotros que nos impiden conectarnos con una versión más elevada. Y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es cuando estamos conectados con emociones e intenciones más elevadas. Emociones e intenciones que vienen del poder y no de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Todas esas emociones de baja vibración. La vergüenza, la apatía, el miedo, la ira, el orgullo. Y no sé si se me olvida alguna otra en particular, pero esto lo pueden encontrar ustedes en la escala de niveles de conciencia del Dr. David Hawkins para complementar la información que les estoy dando el día de hoy, ¿sí? Y bien, vamos a pasar a lo siguiente para ir condensando la información y que sea fácil y práctica de ser entendida. ¿Cómo surgió el ego? Aquí les voy a leer porque tengo mi computador para que no se me olvide ningún detalle el día de hoy, ¿les parece? Dice, desde la perspectiva del Dr. David Hawkins y un curso de milagros, el ego surge como una consecuencia de la separación de Dios. Es decir, que el ego surge cuando nosotros nos creemos separados de la divinidad, nos creemos separados de nuestros hermanos, ¿sí? Esa es la base de la creencia o del sistema de pensamiento del ego. Y en términos evolutivos, el Dr. David Hawkins explica que el ego comenzó a desarrollarse en el surgimiento del instinto de supervivencia de las primeras especies. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido adquiriendo ciertos mecanismos de supervivencia que obviamente en el pasado eran necesarios por la parte de la evolución en la que se estaba viviendo. Sin embargo, nuestro cerebro todavía tiene cierta información y se activan muchas veces los mecanismos de supervivencia del pasado en el presente, y eso nos hace entrar en situaciones de estrés, de ansiedad, por cosas que verdaderamente no lo ameritan. Este instinto de supervivencia tiende a estar proyectado en el futuro para prever cualquier amenaza antes de que suceda. Pero lo que pasa es que no estamos viviendo el aquí y el ahora, no estamos en estado de presencia porque estamos proyectados hacia un futuro ilusorio, y esto lo que hace es que nos anticipemos a las cosas y al estar proyectando ansiedad, estrés, miedo, estemos vibrando en un campo de conciencia de emociones carentes de integridad que como consecuencia atraigan ciertas situaciones conectadas con esos mismos miedos e inseguridades a nuestro mundo externo. Es decir, que estamos en constante anticipación y no estamos viviendo el día a día. Eso es el sistema de pensamientos del ego. Y tiene a su vez 5 mecanismos que ahorita les voy a explicar, a través de los cuales hace prevalecer ese sistema de pensamiento basado en el conflicto, basado en la separación y basado en el miedo. El primer mecanismo de ellos es la expresión. Muchas veces nosotros pensamos que al expresarnos vamos a liberar una emoción y vamos a estar mejor. En apariencia muchas veces se siente que hay una leve mejoría, pero en realidad lo que sucede es que depende desde qué perspectiva nosotros estamos expresando. Porque si expresamos desde la ira, desde el orgullo y desde esas emociones de baja vibración, lo que estamos haciendo es potenciar y reforzar ese estado de conciencia. Y es lo que no queremos. Por eso es que a la larga no hay un cambio trascendental en la persona cuando expresa sus emociones. Necesitamos saber cuál es la intención oculta detrás de esa expresión para poder conocer si se llevó a cabo en realidad un proceso de liberación o un proceso de reforzamiento de esa misma idea y esa misma emoción negativa. El segundo mecanismo es la proyección. Esto quiere decir ver el problema afuera y no tomar responsabilidad sobre nuestras emociones. Cuando los seres humanos no queremos ver o no queremos aceptar que tenemos un determinado conflicto o emoción negativa, tendemos a proyectarlo hacia nuestro mundo externo. Como dicen por ahí, es más fácil ver los errores afuera en las demás personas que verlos en nosotros mismos, y es precisamente porque se activa este mecanismo de defensa que nos hace pasar las situaciones de una manera inconsciente, el mecanismo de proyección. Ya hablamos del primer mecanismo, que es el de expresión.
luego la proyección y ahorita hablamos del tercer mecanismo, que es la evasión. Esto es cuando nos queremos distraer en ciertas actividades, como por ejemplo irnos al cine, agarrar el teléfono, las drogas, las adicciones o cualquier situación que nos saque del poder vivir, sentir y observar la emoción que necesitamos transitar para ser liberada. Este mecanismo se puede utilizar también de forma consciente cuando hay demasiada turbulencia emocional, demasiada energía. El doctor David Hawkins dice que es positivo que de repente podamos ponernos a hacer otra cosa, pero de manera consciente, y ya cuando haya bajado un poco esa densidad emocional, hacer el trabajo interno. Pero si nosotros pasamos constantemente evadiendo las emociones con el teléfono, con los amigos, con las fiestas, con las drogas, con el alcohol, con cualquier cosa, lo que estamos haciendo es hacer esa bola de negatividad cada vez más grande hasta que va a llegar un punto en donde explotemos de alguna manera porque va a ser demasiada ya la tensión. Entonces no es positivo para nosotros utilizar este mecanismo de manera inconsciente. El siguiente es la supresión, que es rechazar conscientemente las emociones inaceptables. Es decir, cuando nosotros experimentamos una situación, de repente sentimos enojo y fingimos que nada está sucediendo. Es decir, no, yo no estoy enojado, aquí no pasa nada. Eso lo hacemos de manera consciente y la emoción se queda atrapada. Entonces empezamos a generar diferentes circunstancias que van reforzando esa misma emoción porque se vuelve parte de nuestro campo atractor. Lo similar atrae esas mismas situaciones similares. Entonces se empieza de nuevo a hacer esa bola de negatividad más grande en lugar de haber optado por la liberación, por la aceptación de manera exacta de nuestras emociones, de manera radical. Es importante la aceptación radical de nuestras emociones para salir de estos 5 mecanismos que utiliza el ego para mantenernos desconectados de nuestra verdadera esencia. Y la última es la represión. Bloquear inconscientemente las emociones dolorosas. Esto sucede mucho cuando hemos tenido situaciones que hemos etiquetado como traumáticas y que de ser tan fuerte el dolor que se está experimentando, nos disociamos de esa situación y entonces pasa al inconsciente, ya no lo tenemos en la conciencia. Existe prácticamente un olvido de que sucedió esa situación, sin embargo, se está reflejando de alguna manera en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestro sistema de pensamiento. ¿Sí? Estos son los 5 mecanismos que el ego utiliza. Y se los voy a decir otra vez para que los recordemos, ¿sí? Está la expresión, la proyección, la evasión, la supresión y la represión. Y si quieren saber un poco más acerca de estos mecanismos y acerca de cómo superar cualquier bloqueo interno que les esté impidiendo conectarse con su verdadera esencia y alcanzar sus metas y objetivos, les comparto como siempre mis redes sociales por aquí abajo, mi Instagram, donde ahí también en historias yo voy compartiendo mi día a día, cuáles son mis experiencias, cómo transito las emociones o cualquier cosa que les pueda ser de utilidad, y lo hago de la manera más auténtica posible. Así es que, chicos, eso es todo. Para finalizar, algo muy importante es que no observemos al ego como un enemigo, ¿sí? Vamos a convertirlo nuestro aliado en ese proceso de liberación y de transformación personal, porque el entrar en el juicio, entrar en el choque, solamente va a hacer que la bola de negatividad se vuelva mucho más grande y que caigamos en ese mismo sistema de pensamientos. Aquí las cosas se van a transformar desde el amor y no desde el ego. Así es que los veo pronto en el siguiente video.